Hola, familia Quirón Colombia, bienvenidos al módulo ACLS con enfoque de intubación endotraqueal. Yo soy la doctora Marta Monroy, médico anestesiólogo y soy instructor AJA ACLS BLS. El algoritmo para el ACLS en adultos en el contexto de la pandemia de la enfermedad por la COVID-19 ha variado. Tenemos unos nuevos cuadros que fueron agregados a los algoritmos que hemos venido trabajando anteriormente, en donde la presentación ha cambiado. Vamos a tener unas cajas o unos boxes o unos recuadros que aparecen en amarillo, que es el contexto que entra nuevamente para lo que es la enfermedad o la infección por el coronavirus o por la infección por el SARS-CoV-2. Inicialmente nos pedían que tuviéramos una escena segura. Cuando nos pedían esto, hacían referencia a que la escena fuera segura para nosotros como que hacemos la respuesta a la emergencia o como los reanimadores. Si había de pronto electricidad, si había inundación, si había riesgo de que se desplomara alguna pared. A eso se hacía referencia a la escena segura. En este momento, que la escena sea segura para nosotros es que nosotros estemos utilizando nuestros equipos de protección personal. Entonces, nuestro primer recuadro que fue agregado para el contexto del coronavirus en ACLS en adultos es que nos coloquemos nuestros elementos de protección personal que serán de acuerdo a los sitios de trabajo o a los sitios de atención de dicho paciente. Luego nos piden que limitemos el personal con el cual vamos a trabajar para responder esta emergencia o este código. Antes no había una restricción del número de personas que podían atender el código. En este momento sí, y se pide que haya un límite de personal. Más adelante les explicaré cuál es el número de este personal y cómo se va a distribuir. Y lo otro es que debemos considerar si definitivamente es apropiada o no la reanimación y si hay una alta probabilidad de que el paciente pueda salir de este código o no. Antes esto no nos aparecía en las guías de años anteriores. Entonces nosotros vamos a empezar nuestra reanimación cardiopulmonar normal. Nosotros vamos a llegar al sitio a responder el código, pero teniendo la prevención que debemos llegar con la idea de estar preparados para intubar lo antes posible. Vamos a evaluar nuestro paciente, como siempre lo hemos hecho, vamos a verificar su pulso, vamos a verificar su respiración, nos vamos a tomar para esto no menos de 5 segundos, no más de 10 segundos, hacemos lo pertinente y vamos derivando dentro del algoritmo si el paciente sí respira, pero no tiene pulso, si tiene pulso, pero no respira, o si definitivamente no tiene pulso y no respira. Dependiendo en dónde vamos cayendo en el algoritmo, vamos haciendo la respuesta. La única acción que no ha sido desplazada por la intubación es el de desfibrilar los pacientes. No debemos retardar en el momento en que tengamos disponible un dispositivo para hacer una desfibrilación, el DEA, no debemos retardar, debemos hacer la desfibrilación siempre y cuando sea un ritmo desfibrilable y posterior a esto debemos prepararnos enseguida para hacer la intubación. Entonces el algoritmo ha cambiado. Nosotros antes podíamos evaluar el paciente, iniciar RCP, iniciar las maniobras de compresión, hacer la secuencia de compresión-ventilación. En el momento que nos llegaba el DEA, nosotros en ese momento, si era un ritmo desfibrilable, ¿sí? Una taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular, lo desfibrilábamos. Si estábamos ante una asistolia o estábamos ante cualquier ritmo que no tuviera pulso, cualquier actividad eléctrica sin pulso, simplemente sigamos haciendo el proceso de reanimación y en el esquema avanzado canalizábamos vía y nos disponíamos a colocar medicamentos. En este momento las guías nos piden es que empecemos la RCP, en el momento en que tengamos el dispositivo para desfibrilar, desfibrilemos si es un ritmo desfibrilable e inmediatamente intubemos después de la primera descarga si fue pertinente hacer esta descarga. Entonces así nos va cambiando el algoritmo. Entonces cuando nos piden que prioricemos para intubar, nos dan unas pautas en cuanto a la generación de aerosoles. Recuerden que las compresiones son un procedimiento que genera aerosoles o son generadores de aerosoles. Cuando nosotros estamos ante un evento en el que estamos reanimando, hay varias posibilidades. Uno, si no disponemos en ese momento con ninguna máscara, podemos colocar sobre el paciente algún tapabocas, algún paño, en el momento hasta que tengamos un dispositivo con el cual podamos hacer sello de la vía aérea. Si todavía no he podido intubar al paciente,
así esté en un ambiente tanto intra como extrahospitalario, si no lo he podido intubar, yo puedo hacer ventilaciones con una máscara asociada a un dispositivo bolsa máscara, pero la máscara que voy a colocar sobre el rostro de mi paciente debe ser con un ajuste el ajuste debe ser muy seguro, debe ser valga la redundancia, ajustado para tratar de evitar que esos aerosoles que se están generando con las maniobras de reanimación empiecen a estar en el ambiente y sean un riesgo de exposición para nosotros. Adicional a esto, no solo es hacer un sello ajustado o un sello adecuado de la máscara, sino que nos piden que coloquemos un filtro EPA, que son los filtros de alta eficiencia, para que queden atrapados todas estas partículas de aerosoles que se generan durante la reanimación. Es decir, que yo voy a colocar la máscara sobre el rostro de mi paciente, debo colocar un filtro EPA y ahí es donde voy a colocar mi dispositivo de bolsa máscara para poder ventilar al paciente. Esas son las recomendaciones que se hacen en las guías para tratar de no exponernos tanto a los aerosoles. Debo ir haciendo las compresiones, hago la desfibrilación en el momento que tengo que desfibrilar y en ese momento me dispongo a intubar. ¿Cómo debo hacer la intubación? La intubación tiene que hacerse de una manera lo más eficiente, de la manera más rápida posible y debe ser realizada por el operador más habilidoso que esté respondiendo al código. La persona que tenga mayor experiencia, que tenga mayores casos de intubación, porque debe hacerse de una manera rápida y ojalá sea al primer intento. Cuando nosotros estamos haciendo intubaciones en el contexto de una urgencia, la probabilidad de intubar al primer intento es menor del 80%. Por eso la recomendación es que lo haga la persona que tiene mayor experiencia en manejo de vía aérea. En la diapositiva que les estoy pasando en este momento se muestra la maniobra con la cual yo debo hacer el sello de la máscara para tratar de evitar que los aerosoles no salgan al ambiente. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un sello CE, es decir, que formamos la letra C con nuestro pulgar y con nuestro índice y con los otros 3 dedos hacemos tracción de la mandíbula y hacemos este sello con una sola mano y ventilamos con la otra. En el contexto de la enfermedad por el SARS-CoV-2, la COVID-19, se pide hacer una maniobra VE. Hacemos con los dedos pulgar y con el índice hacemos la tracción mandibular, hacemos un sello de la máscara sobre el rostro y con los otros hacemos todavía un sello más trayendo la mandíbula. Entonces ya la maniobra CE cambió por la maniobra VE, que posteriormente lo mostraremos. ¿Cómo se define la intubación endotraqueal? La intubación endotraqueal consiste en el proceso por el cual yo introduzco un tubo dentro de la vía aérea del paciente. Puede ser por la vía nasotraqueal, es decir, que entro por la nariz, lo avanzo desde la faringe hasta entrar a la laringe, pasar la glotis. Puede ser orotraqueal, que es el mayor porcentaje de intubaciones y sobre todo en el contexto de urgencia, o puede ser una intubación retrógrada, que ya es una intubación mucho más especializada, donde se pasa una guía a través de la membrana cricotiroidea, de manera retrógrada, se recibe en boca y pues, eso nos guía para pasar el tubo. La que nos compete en este momento en el contexto de urgencia de una reanimación y un código ACLS es la intubación orotraqueal. Entonces hay unos test para nosotros poder evaluar si vamos a estar en el contexto de una posible vía aérea difícil. Todo el contexto de urgencia, toda vía aérea urgencializada ya tiene una connotación de ser un poco más difícil. Pero hay unos predictores que también nos pueden ayudar para saber si esa paciente también tiene otros agravantes que nos puedan dificultar la intubación del paciente. Los test que les voy a mostrar a continuación son los que más comúnmente se emplean y la suma de todos estos que nos puede predecir una posible intubación difícil. Está el test de Mallampati. El test de Mallampati nos va a evaluar unas estructuras anatómicas y la facilidad con la cual yo puedo visualizar estas estructuras dentro de la cavidad oral del paciente. Entonces nosotros decimos que el paciente es un Mallampati 1 cuando yo puedo ver el paladar duro, cuando puedo ver el paladar blando, cuando puedo ver la úvula en su completa extensión y puedo ver los pilares amigdalinos. Se piensa que un paciente en quien yo puedo ver estas 4 estructuras de manera fácil, el paciente sin hacer ningún esfuerzo ni ninguna fonación, es un paciente que posiblemente no voy a tener dificultad para intubar. En el Mallampati 2
ya no voy a ver completamente las estructuras, sino que ya no voy a ver de pronto los pilares amigdalinos y solamente voy a ver la base de la úvula más el paladar blando y el paladar duro. Eso es un Mallampati que se considera una clasificación 2 y todavía es un Mallampati que es, digamos, de fácil manejo o que no es un predictor de vía aérea difícil. En el momento en que yo dejo de ver estructuras, que solamente ya veo paladar blando y paladar duro, que será un Mallampati 3, ya esto me indica que muy posiblemente va a ser un paciente difícil de intubación y en aquel paciente en el cual no veo ninguna estructura o solamente el paladar duro es de probablemente muy difícil de intubación. Otro parámetro que puedo tener es la apertura bucal, que es pedirle al paciente que abra la boca en su mayor extensión y que esta apertura sea en la distancia entre incisivos mayor de 4 centímetros o 3 traveses de dedo de un paciente adulto. Cuando el paciente logra hacer una apertura oral adecuada de las dimensiones que yo estoy mencionando, uno estima que ese paciente le va a permitir a uno hacer una buena maniobra de intubación y no va a dificultar la técnica. Otro parámetro que vamos a tener es la distancia tiromentoniana, que es la distancia que hay, como lo dice su nombre, entre el mentón y el cartílago tiroides. Estas distancias deben ser en personas adultas entre 6, mayor a 6, 6.5 centímetros. Cuando tenemos distancias más cortas, cuellos cortos, esto es un predictor de que va a haber dificultad para la intubación. Otra medida es la distancia esternomentoniana, como su nombre lo dice, es la distancia que hay entre el esternón y el apéndice sifoides, la horquilla esternal, que está acá, que es la distancia esternomentoniana, que debe ser mayor de 11 centímetros. Una distancia menor de esta también nos predispone o nos indica que tenemos un predictor de dificultad de intubación. También está la valoración de la movilidad cervical. Aquellos pacientes que por artrosis, por enfermedades crónicas tipo diabetes mellitus, tienen dificultad para hacer la extensión del cuello y hay una limitación en la movilidad o porque tengan tumores, porque hayan tenido radioterapia. Esto nos va a dificultar colocar la posición de olfateo para la cual requerimos para hacer una intubación de una manera un poco más cómoda o más fácil. Y por último, el test de la mordida del labio superior, que es que uno le pide al paciente que con los dientes inferiores trate de morder el labio superior. Esto nos permite evaluar la calidad de la subluxación de la mandíbula y que tanto la podremos subluxar para poder hacer una intubación adecuada. Entonces, sumando todos estos predictores, podemos ver si el paciente tiene o no una vía difícil. Sin embargo, la no presencia de estos predictores nos puede llevar a encontrar una vía aérea difícil que sea inesperada, porque es posible que no muestre ninguno de esos predictores y aún así sea difícil de intubar, pero cuando encontramos un predictor nos indica que debemos prepararnos ante una posible vía aérea difícil. Bueno, cuando ya estamos haciendo la intubación, cuando ya estamos haciendo nuestra laringoscopía, también hay otra clasificación de la dificultad para poder pasar ese tubo por las estructuras anatómicas por donde pasa el tubo y se llama la clasificación de Cormack y Lehane. Esta clasificación está subdividida en cuatro estadios, por decirlo así. La primera es aquella donde yo puedo ver todas las estructuras, tanto epiglotis, tanto las cuerdas vocales, tanto la parte anterior como posterior. La 2 se clasifica en la parte A y en la parte B. En la parte A yo logro ver estas estructuras, pero ya empiezo a ver mucho menos de la parte anterior de las cuerdas vocales. En la 2B ya logro ver solamente la parte posterior de la glotis. En la 3, en el Cormack 3, solamente veo epiglotis, no logro ver las estructuras ni cuerdas vocales, solamente veo la epiglotis que cae sobre la glotis. Y en la número 4, en el Cormack 4, ya no logro ni siquiera visualizar la epiglotis. El estadio 3 y 4 se consideran vías aéreas difíciles. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos respondiendo un código, nuestra vía aérea es sensible al contexto y debemos hacer una secuencia de intubación rápida, y más en el contexto infeccioso por el virus del SARS-CoV-2 y ante la enfermedad de la COVID-19. Pero hay otros componentes que nos hacen que esta vía aérea sea sensible al contexto, como ¿cuál? La posibilidad de broncoaspiración. Nosotros estamos atendiendo un código posiblemente que sea extrahospitalario o incluso intrahospitalario, que acaba de recibir su alimentación y pueda estar con estómago lleno.
y vamos a tener riesgo de broncoaspiración. O aunque el paciente no esté recibiendo alimentación, un síndrome pilórico, un cáncer gástrico que se comporte como un síndrome pilórico, nos hace obstrucciones a nivel gastrointestinal y esto nos aumenta los riesgos de broncoaspiración. Entonces tenemos el estómago lleno, la obstrucción intestinal. ¿Qué es otro agravante sensible al contexto? La generación de aerosoles, y no solo por el SARS-CoV-2 y por la enfermedad de la COVID-19. Tenemos tuberculosis, tenemos otro tipo de síndromes respiratorios que nos exponen a nosotros como reanimadores y que debemos tener en cuenta. Otro es la inestabilidad hemodinámica en la cual está el paciente. Por supuesto que si está en paro es un paciente con todos los criterios de inestabilidad hemodinámica, y esto nos dificulta todavía mucho más el proceso de reanimación. O si el paciente se está desaturando, es un paciente que nos está claudicando respiratoriamente, que ya tiene una capacidad respiratoria o pulmonar disminuida y con alteraciones de la conciencia, que no se está agitado, que no nos va a colaborar, que no nos entiende las instrucciones. Entonces todas estas presentaciones son agravantes que se pueden tener en el momento de hacer una intubación y que nos empeoran el contexto, y toca en este caso hacer secuencias de intubación rápida. ¿Cuáles son las estrategias para nosotros manejar la vía aérea? La recomendación es que uno como personal de la salud esté entrenado en el manejo de esta, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero que las instituciones también nos ofrezcan los diferentes dispositivos y que nos ofrezcan las diferentes tecnologías con las que se cuenta a nivel mundial para poder superar cualquier dificultad que podamos tener con la vía aérea. La parte más básica para el manejo de una vía aérea, aparte de la ventilación y de la máscara, en el caso ya de pasar a intubar, está nuestro laringoscopio. Debemos familiarizarnos con este dispositivo, con este equipo. Los laringoscopios son instrumentos sencillos, pero que hay que aprender a dominar, que hay que aprender a armar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de mango, hay mangos cortos, hay mangos largos, mangos pediátricos. Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con el tipo de mango con el que estamos y poder familiarizarnos con el tipo de valva que nosotros vamos a utilizar. En este momento hay diferentes tipos de marcas, diferentes tamaños, diferentes modos de utilizarla, y nosotros debemos ver en nuestro servicio con cuál es el que contamos y aprender a utilizarla. Tenemos las palas curvas tipo Macintosh, tenemos las palas rectas tipo Miller y tenemos las palas punta flexibles que pueden ser llamadas tipo McCoy. La pala curva tipo Macintosh, ella viene dependiendo de la edad del paciente, desde la 00, que sería para pacientes prematuros, la 0 para los recién nacidos, la 1 para lo que son los infantes, y viene ya 2, 3, que son ya los niños un poco más grandes, 3 ya para adultos, 4 para pacientes bastante, digamos, grandes u obesos, o en quienes las estructuras anatómicas sean muy lejos al hacer la laringoscopía, nos podemos ayudar con una pala 4 curva. Esta pala tiene la característica de que ella debe ser aplicada o debe ser apoyada sobre la vallécula. La vallécula es la estructura anatómica que va, cuando nosotros hacemos nuestra laringoscopía, va siguiendo la lengua, la base de la lengua, y viene la epiglotis. En ese ángulo entre la base de la lengua y la epiglotis es lo que nosotros llamamos vallécula. Ahí es donde se debe colocar la punta de la pala para yo hacer un levantamiento de la epiglotis de manera indirecta. Es decir, yo la epiglotis no la voy a pisar, no la voy a tocar con esta pala. Yo levanto la pala de manera indirecta. La pala recta tipo Miller, por el contrario, ella sí se apoya directamente sobre la epiglotis, y con esto buscamos hacer una tracción directa y levantamos la epiglotis de manera directa. Así se utiliza la pala recta. Y la pala tipo McCoy, que es una pala curva con la variante de que su punta es flexible, la voy a colocar igual que la pala Macintosh o la pala curva, la voy a aplicar sobre la vallécula, voy a levantar la epiglotis de manera indirecta, pero tengo un adicional o un plus, que es que la punta yo la puedo accionar por una palanca, y esa punta, al hacer este movimiento, me va a levantar aún más la epiglotis y me va a mejorar el grado de Cormack, del cual ya hablamos. Me lo va a mejorar en un grado. Es decir, que si yo estoy ante un Cormack 3, puedo pasar a un 2B, o si estoy ante un 2B, puedo pasar a un 2A, o si tengo un 2A, puedo pasar a un Cormack 1.
Entonces tengo que saber cuál de estas palas tengo y debo aprender a utilizarla en mi servicio de hospitalización o en el servicio donde tenga el carro de paro o donde yo vaya posiblemente a responder un código. El otro concepto que hay que tener en cuenta es cuando el paciente lo tengo con un predictor de vía aérea difícil y estoy viendo que me va a ser difícil la intubación clásica o con el laringoscopio clásico. Entonces debo conocer cuáles otras opciones tanto la institución tiene y si yo soy hábil para manejarlas o tengo el conocimiento o el entrenamiento. En el caso de que no lo tenga, debo entrenarme porque los momentos de código no son momentos para aprender a utilizar este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos se deben utilizar o se deben entrenar en el momento de una intubación normal, sin respuesta a ningún código o en el contexto de una secuencia de intubación rápida. Entonces yo puedo hacer, cuando el paciente está con una vía aérea difícil, puedo optar por hacer una intubación despierto, previa topicalización con anestésico local de la vía aérea, más algún tipo de sedación si es pertinente y lógicamente en el contexto del paciente. Puedo hacer el uso del videolaringoscopio, que el videolaringoscopio, dependiendo de los modelos, porque hay muchos modelos, hay videolaringoscopios con palas rectas, con palas curvas, con palas tipo McCoy, hay videolaringoscopios que son desechables, hay otros que no, hay unos que tienen el monitor pegado al mango del laringo, hay unos que el monitor va por separado. Entonces yo tengo que familiarizarme con mi equipo, hay unos que permiten hacer zoom, tomar fotos, grabar, hacer video. Entonces yo tengo que familiarizarme con todos estos dispositivos y todas las opciones que tengo en un contexto no de urgencia para poder dominar el equipo con el cual en algún momento puedo responder un código. Y la otra opción es la intubación guiada con fibrobroncoscopia, que entonces ya son unos fibrobroncoscopios con unos diámetros especiales dependiendo del tubo que vayamos a utilizar y con el cual podemos hacer tanto intubación con el paciente despierto como con el paciente dormido o inconsciente. Sin embargo, cada uno de estos dispositivos tendrá sus indicaciones y sus contraindicaciones. Hay también otros dispositivos que se llaman dispositivos supraglóticos que nos permiten mejorar la ventilación del paciente, nos disminuyen un poco el impacto de la aerolización, la vía aérea y también nos pueden hacer la transición entre la ventilación y la intubación. Hay muchos dispositivos supraglóticos, pero las guías nos hablan de las máscaras laringeas, ojalá que sean de segunda generación y adelante. También tenemos lo que es el combitubo, tenemos el tubo laríngeo, pero es mucho más fácil y más común encontrar las máscaras laringeas. Hay máscaras laringeas de diferentes, digamos, materiales, hay de silicona, hay unas que se llenan con aire, unas que se llenan con líquido, hay unas que son desechables, hay unas que son aptas para introducir los tubos endotraqueales, por ejemplo la Fast Track, que me permite hacer a través de ella la introducción del tubo endotraqueal y tiene un dispositivo que me va a levantar la epiglotis y tengo una alta tasa de probabilidad de entrar en vía aérea y luego con un intercambiador puedo hacer el cambio del tubo o dejar el tubo que la misma máscara Fast Track viene dentro de su kit. En este video que les voy a pasar se muestra la secuencia en cómo se debe colocar de manera correcta un dispositivo supraglótico tipo una máscara laringea. Hay una forma manual que es haciendo el efecto de la deglución con mi dedo índice y guiando la máscara en paciente que esté inconsciente o bajo los efectos de drogas, ¿sí? Y hay unos introductores de máscara que eso dependerá del modelo al cual yo tengo. Por eso mi invitación es a que se familiaricen con los dispositivos con los cuales ustedes cuentan en sus diferentes servicios. Y este video que les voy a pasar muestra la secuencia de intubación básica, una secuencia de intubación en un paciente que no tiene ningún predictor de vía aérea difícil y que debe ser realizado en contexto de una urgencia en el menor tiempo posible, ojalá la intubación alrededor de 1 minuto. Entonces aquí se ve la forma en cómo se agarra el laringoscopio, que siempre debe ser con la mano izquierda, no importa que seamos diestros o no, siempre se agarra con la mano izquierda, se introduce el laringo por la comisura labial derecha, se hace el desplazamiento de las estructuras como la lengua para que nos permita visualizar la epiglotis, cuerdas vocales y poder visualizar por dónde vamos a pasar nuestro tubo endotraqueal. Es muy importante que siempre agarremos el laringoscopio con la mano izquierda. La valva, todo el tipo de valva, sobre todo la valva curva y la McCoy, el diseño que ellas traen una muesca en donde se va a montar la lengua y es la que nos va a ayudar a hacer el desplazamiento de este
de derecha hacia izquierda. Así que si hacemos la laringoscopía diferente, no vamos a poder hacer el desplazamiento de la lengua y nos va a quedar la luz, nos va a quedar tapada. Entonces él está diseñado para ser utilizado con la mano izquierda, independiente de que seamos diestros o no. Lo otro que debemos tener pendiente es que debemos preparar nuestro set de intubación. Aunque estemos en un contexto de urgencia, por eso es que el algoritmo lo menciona desde el comienzo, prepárese para intubar. Y esto es algo que previamente tienen que tener en los servicios, su carro de vía aérea para intubación de urgencia. Deben tener en lo general un carro o un kit donde cuenten con todo este tipo de dispositivos y de instrumentos para utilizarlos y que estén disponibles en el momento de un código. Entonces nosotros vamos a empezar a prepararnos ¿con qué? Con los tubos endotraqueales. Endotraqueales, ellos dependerán de la edad del paciente y del peso del paciente. Para los pediátricos hay muchas fórmulas que pueden encontrar tanto en los libros como en la red, como en internet, hay mucha información de esto. Y en adultos, a grandes rasgos, una mujer puede ser intubada con un tubo 7, 7.5, incluso hasta 8, y un hombre puede ser intubado con un tubo 7.5, 8, 8.5, incluso hasta 9. Normalmente nosotros intubamos mujeres entre 7 y 7.5 y hombres 7.5 y 8. Es más o menos el rango que utilizamos en la parte de adultos. Pero independiente del género y la edad del paciente, yo siempre debo tener tubos por debajo de ese número y por encima en el caso de que me encuentre con alguna dificultad y tenga que cambiar el número del tubo, pues debo tenerlo disponible. Aparte de eso, debo tener laringoscopio. Debe ser probado, debe tener batería, las baterías deben estar colocadas porque muchas veces le sacan la batería a estos equipos y cuando nosotros vamos a utilizar hay que esperar que coloquen la batería. En el contexto de una urgencia a veces esto es difícil, se coloca mal o no sirven las baterías, entonces esto tiene que estar revisado y preparado. Y aparte de eso, así yo crea que voy a utilizar una pala 3, por ejemplo curva, yo debo tener a mi mano una pala 4, debo tener una pala recta o cualquier otra opción en el caso tal de que yo necesite cambiar mi estrategia, tener disponible en ese momento todos los equipos que pueda llegar a requerir. Además, por supuesto, el paciente tiene que tener monitores colocados. En el caso de que estemos en un código, pues están las palas del desfibrilador. Tenemos que tener aspiración montada. El paciente tiene que ir siendo canalizado porque ya esto es contexto de ACLS, o sea, ya no es la parte básica, ya estamos trabajando con vías y con medicamentos. Debo tener también la opción de una guía para intubación, o una bujía o un buggy. Debo tener pinzas para clampear, sobre todo en este momento si no quiero que los aerosoles que se están generando estén saliendo hacia nuestro ambiente. Entonces yo todo esto lo debo ir preparando y debo ir preparando mis drogas, tanto las drogas de intubación como las drogas con las cuales yo necesite estabilizar un paciente. Y en esto me explico. Por supuesto que si el paciente está en un código, pues las drogas que se van a colocar son las drogas de código. Llámese adrenalina, amidarona, lidocaína, sulfato, dependiendo en qué momento del código vaya. Si ya he realizado mis H, si he realizado mis T y ya he ido descartando todo, pues yo así voy encaminando mis drogas. Pero si es un paciente en el cual yo estoy haciendo la inducción para intubarlo, porque es un paciente que me va a claudicar, que me va a entrar en código y yo soy quien voy a sedar al paciente, entonces yo también tengo que tener esas drogas y estar pendiente de cualquier descompensación o cambio hemodinámico que el paciente pueda tener si estoy en el contexto de un paciente que no lo estoy intubando durante el código. Pues si está en código serán las drogas que van en su algoritmo. Entonces acá les estoy mostrando los diferentes elementos, el laringoscopio con las diferentes palas, máscaras laringeas, está el videolaringoscopio, esto es un videolaringoscopio de McGrath, el cual su pala es desechable y viene en varias medidas. Y aquí está una imagen de lo que debe tener un carro para vía aérea, que es lo que les he mostrado, conformar el carro para la intubación y si estamos en el contexto de COVID-19, entonces adicionar los filtros EPA que les mencioné para el manejo de contención de partículas y verificar también qué parte de este kit es desechable y cuál no, porque las partes que son desechables también tienen que tener un debido procesamiento porque se consideran entes contaminantes o generadores también de riesgo para la persona que las va a manipular. También debo tener un monitor, pues debo tener un ventilador o un ambú, dependiendo del contexto, si es una urgencia, si es una unidad de cuidados intensivos, si es un quirófano y por supuesto los accesos venosos permeables. Acá les estoy mostrando los diferentes elementos, guías, cómo hacer un tapón para tratar de restringir un poco los aerosoles.
Acá se muestra la secuencia en la foto donde yo tomo una jeringa de 20 cc, quito la parte de caucho que va en el émbolo y con eso tapo la entrada de mi tubo orotraqueal. Ese tubo lo perforo con la misma aguja 21 que viene dentro con la jeringuilla de 20 cc y por ahí paso mi guía o mi buggy maleable para ayudarle la forma al tubo que me permita acceder mejor a la vía aérea. En el momento que yo hago la intubación y saco esta guía, ¿sí? Voy haciendo el retroceso de esta guía, antes de terminar de sacarla completamente, yo clampeo el tubo y esta pinza yo pido una sonda Nelaton y le corto los extremos y protejo la pinza para que no me vaya a maltratar el tubo. Una vez que termino de retirar la guía, previo tubo clampeado, hago la conexión del sistema con filtro EPA y una vez que está mi circuito cerrado, balón neumotaponador insuflado, ahí en ese momento desclampeo el tubo y procedo a ventilar. En ese momento cerré el circuito y la generación de aerosoles quedó contenido y va a pasar a través del filtro al sistema de ventilación que yo tenga y ya en ese sentido disminuimos el riesgo de aerolización, siempre y cuando no haya desconexiones de este sistema tanto de manera voluntaria como inadvertida. Entonces acá está la pinza que les muestro para hacer la parte del clampeo, está el videolaringoscopio. Entonces, ¿cuántas personas tienen que responder a un código en este contexto para el manejo de la vía aérea? Se considera que deben ser 3 personas en el mismo sitio donde se está respondiendo el código y una persona externa a ese lugar donde se está respondiendo el código, porque esta persona externa va a ser nuestra conexión con el exterior o con el resto del servicio para poder traernos algún dispositivo que se requiera adicional, para poder llamar y pedir algún otro médico que venga a asistir o para diferentes funciones. Entonces es lo que uno llama la persona que es patinadora o la persona que es corredora. En cada institución le tienen un nombre diferente y solamente deben estar respondiendo el código 3 personas. Aquella persona que se maneja, que es el instructor o la persona que lidera el código, que se encarga del manejo de la vía aérea, una persona que se encarga de la parte de monitor y drogas, y la otra es la que está haciendo la parte de compresiones. A pesar de que las guías ACLS no hacen referencia a ningún tipo de droga para hacer la intubación, porque en el ACLS es en el contexto de un código y no se colocan drogas de inducción, junto con Quirón quisimos hacer el ejercicio de hablar un poco de las drogas en el contexto en el que el paciente aún esté consciente y requiramos hacer una inducción para la intubación. Entonces, ¿cuáles son las drogas con las cuales contamos? Hay un diferente arsenal, eso también dependerá de su institución y del área donde usted esté respondiendo los diferentes códigos. Voy a empezar con la parte del midazolam, que es una benzodiazepina. Él funciona como un ansiolítico. Hay diferentes presentaciones a lo largo de todo el país. Las más comunes son las presentaciones que viene una ampolla de 5 miligramos en 5 mililitros. Eso quiere decir que un solo cc tiene 1 miligramo o 1 miligramo por mililitro. 5 miligramos en 5 mililitros. También hay una presentación que viene de 15 miligramos en 3 mililitros, es decir, que tengo 5 miligramos por cada mililitro. Es importante en el momento en que yo empiece a utilizar estas drogas diferenciar cuál es la presentación que me están ofreciendo o cuál tengo disponible. La dosis para intubación o para hacer algo de ansiolisis en los adultos es de 1 a 2 miligramos, no es por kilo, de 1 a 2 miligramos. Siempre debe acompañarse esto de una droga hipnótica. Debemos dejar de hacer intubaciones solamente con midazolam y fentanil, que sería una benzodiazepina y un opioide. Siempre debemos tratar de utilizar algún agente inductor hipnótico que nos permita un mejor plano de relajación y un mejor plano anestésico o en la inducción para poder intubar al paciente. La latencia o lo que se demora el medicamento desde que yo lo coloco en la vena hasta lograr su efecto es aproximadamente de unos 30 a 60 segundos, es decir, más o menos de medio minuto a un minuto, con un efecto máximo a los 3 o 5 minutos. Tenemos que tener la precaución en un paciente que ya está saturado, que está mostrándonos signos de hipoxia, porque nos puede exacerbar esta hipoxia, o si subdosificamos este medicamento incluso podemos agitar mucho más al paciente, o en pacientes que sean ancianos de pronto podemos tener el efecto contrario. En caso tal que queramos hacer una reversión de dicho medicamento, se cuenta con su antídoto, que es el flumazenil,
que viene en ampollas de 0,5 miligramos, aparte del soporte de síntomas que nos pueda presentar el paciente. También está el fentanil, que es un opioide muy potente, incluso más potente que la morfina. Su presentación usualmente es ampolla, que viene por 10 cc y trae 50 microgramos por cc, es decir, que vienen 500 microgramos en 10 mililitros o 10 cc. La otra presentación, que es un poco más pequeña, es una ampolla de 2 mililitros con 100 microgramos. Igualmente sería 100 microgramos por mililitro. El inicio de acción de este medicamento es de 1 a 2 minutos, es decir, su latencia es de 1 a 2 minutos y su efecto máximo igualmente es aproximadamente entre 3 y 5 minutos. La duración de su efecto es entre 10 y 15 minutos y debemos tener mucha precaución, primero porque se suma, por ejemplo, a las benzodiazepinas, tiene un efecto sinérgico, además de que tenemos que tener precaución por el paciente que esté previamente hipóxico o porque la velocidad de inyección o reacción idiosincrática del paciente nos presente un tórax leñoso. Tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento y cuando lo vayamos a colocar, en caso tal de que se presente alguna de estas reacciones, tener cómo poder ventilar a nuestro paciente y cómo asegurarle su vía aérea. ¿Con qué se revierte este medicamento? Con la naloxona. Comercialmente se conoce como el Narcan y viene en ampollas de 0,4 miligramos. En caso tal de que yo no cuente con el Narcan o con la naloxona, la otra forma de yo revertir un tórax leñoso, que es la rigidez de los músculos, tanto maceteros, el paciente realiza un trismo y el tórax se coloca, como dice su nombre, leñoso, es muy difícil levantar el tórax del paciente, es muy difícil ventilarlo. Entonces, como yo tengo esa rigidez y el paciente no me deja ventilarlo, y si ya está desaturado, pues por supuesto se va a desaturar mucho más rápido, me va a entrar en el código más rápido, yo puedo revertir este espasmo muscular con un relajante muscular. Pero hay que hacer la aclaración que tiene que ser un relajante muscular de inicio de acción rápida, de una latencia de menor de 1 minuto, porque hay relajantes musculares que se tardan entre 3 y 5 minutos en iniciar su efecto y serán de 3 a 5 minutos en que tendríamos al paciente sin lograrlo ventilar de manera adecuada y por supuesto que nos va a hacer mucho más complejo el cuadro de este paciente. También contamos con el Propofol, que es el famoso Diprivan, el famoso medicamento blanco, que mucha gente le dice la leche anestésica. Él viene en muchas presentaciones, pero en términos generales él viene al 1%. Esto quiere decir que un cc es al 1%, queriendo decir esto, que un cc contiene 10 miligramos de medicamento. Mucho menos frecuente es la presentación al 2%, pero también la podríamos encontrar. La dosis de este medicamento es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, es decir, que un paciente, por ejemplo, que nos pese 70 kilos, nosotros debemos ponerle 7 cc de medicamento o 70 miligramos hasta 14 cc o 140 miligramos. El inicio de efecto, el inicio de su acción es bastante rápido, entre 30 a 45 segundos, es decir, es muy útil en el contexto de una secuencia de intubación rápida. Nos sirve mucho porque su latencia es corta y tiene su efecto máximo al minuto de haber sido aplicado con una duración de efecto entre 5 y 10 minutos. Precauciones que debo tener con este medicamento: pacientes inestables hemodinámicamente, él nos va a exacerbar esa inestabilidad hemodinámica, antecedentes de convulsiones, un antecedente es una restricción relativa, es una contraindicación relativa. Si el paciente está controlado, si el paciente está medicado, podemos utilizar el Propofol. Pacientes hipóxicos o pacientes que refieran antecedentes a las proteínas de soya o al huevo, no debemos utilizar este tipo de medicamentos. Otro medicamento con el cual podemos contar se llama el tiopental sodio o el pentotal. Recientemente ha entrado nuevamente en nuestro arsenal por la restricción de medicamentos que ha habido debido al alto uso de los medicamentos comunes en las UCI por alto flujo de pacientes en este momento por el contexto de la pandemia. Y nuevamente hemos tenido la opción de utilizar el tiopental o el pentotal sódico. Es un hipnótico, viene en 2 presentaciones, en un frasco para diluir en 20 cc o es un polvo liofilizable para diluir o en 40 cc. Dependiendo este gramo de medicamento que viene en polvo, si lo diluyo en 20 o en 40, pues nos va a quedar una concentración ya sea de 25 miligramos por cc o de 50 miligramos por cc, dependiendo de la dilución que yo utilicé.
La dosis de este medicamento es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso ideal. Es decir, si el paciente tiene un sobrepeso, pues yo debo calcular su peso ideal con base a su estatura. No tiene ningún tipo de acción analgésica y su inicio de acción es también bastante rápido, entre 15 a 30 segundos, con un efecto máximo al minuto y una duración de efecto entre 8 y 10 minutos. Está contraindicado en aquellos pacientes que tengan antecedentes de asma y aquellos pacientes que tengan antecedentes de porfiria. También contamos con el etomidato, que es otro hipnótico, es un potente inhibidor del GABA y viene una presentación ampolla de 20 miligramos en 10 mililitros, es decir, que tiene un solo cc, tiene 2 miligramos. La dosis es de 0,3 miligramos por kilo. Tiene un inicio de acción a los 30 segundos con un efecto máximo al minuto. También nos sirve para hacer una inducción y él está muy indicado en aquel paciente que es inestable hemodinámicamente porque no exacerba esta parte, es muy estable ahí, y está contraindicado en pacientes con antecedentes de falla suprarrenal y epilepsia. Y bolos repetidos de estos nos puede llevar al paciente, aunque no tenga el antecedente de la falla suprarrenal, sí nos puede llevar al paciente a una falla suprarrenal. También contamos con la ketamina, que es un hipnótico disociativo, el cual viene en una presentación de frasco ampolla de 500 miligramos en 10 mililitros, es decir, que cada mililitro, cada cc, cuenta con 50 miligramos de medicamento. La dosis de este medicamento es de 1 a 2 miligramos por kilo, es decir, que si tenemos un paciente de 70 kilos, pues le podemos poner un cc y medio, serían 75 miligramos, hasta 150 miligramos en un paciente de 70 kilos. Su inicio de acción es bastante rápido, nos sirve en el contexto de una secuencia de intubación rápida. Su inicio de acción son de 30 a 60 segundos con un efecto máximo al minuto. La duración de su efecto es de 5 a 15 minutos y debemos tener precaución en aquellos pacientes con antecedentes de convulsiones, con antecedentes de glaucoma, porque nos va a aumentar de manera momentánea la presión intraocular y la presión intracraneana. Entonces son las restricciones que debemos tener o los cuidados que debemos tener para utilizar este tipo de medicamentos. Ya en la parte de los relajantes musculares contamos con el rocuronio. Es decir, nosotros tenemos un arsenal de relajantes musculares que en otro contexto pueden servir, pero para lo que es una secuencia de intubación rápida, que yo debo asegurar mi vía aérea rápidamente, tratar de evitar la generación de aerosoles, o en el paciente que está en un contexto de un estómago lleno, de un riesgo de broncoaspiración, de una obstrucción intestinal, yo necesito medicamentos que me actúen antes del minuto. Y esta condición solamente nos las cumplen dos relajantes. Uno no despolarizante, que es el rocuronio, y el otro uno despolarizante, que es la succinilcolina o el oxicolín. Entonces, el rocuronio es un relajante muscular no despolarizante que viene en una presentación de un frasco ampolla de 50 miligramos en 5 mililitros, es decir, que cada mililitro o cada cc contiene 10 miligramos. La dosis es de 0,6 miligramos a 1,2 miligramos por kilo. ¿En qué consiste el que yo tome un rango o el otro? En la rapidez con la cual yo quiero intubar al paciente, es decir, la rapidez de la relajación neuromuscular es dosis dependiente. Entre yo más cerca esté a la dosis máxima, 1,2 miligramos por kilo, mucho más voy a cortar la latencia y mucho más rápido voy a poder hacer la intubación de este paciente. Su efecto máximo, dependiendo de esto que acabo de mencionar, es entre 1 y 3 minutos, con una duración máxima aproximadamente de 40 minutos. Es importante que cuando nosotros relajemos a los pacientes, primero, tengamos todo el equipo para hacer la intubación, el manejo de la vía aérea, y en caso de que no podamos intubar al paciente, podamos contar con el medicamento que reversa el efecto que se llama el Sugamadex, que viene en ampolla de 100 miligramos en 2 mililitros, aunque hay unas presentaciones con más miligramos, para colocar una dosis de 4 miligramos por kilo, dependiendo del tiempo de relajación que lleve el paciente. El Sugamadex es el único reversor que puede ser utilizado en este tipo de relajante, en el efecto de cortar el efecto del relajante neuromuscular. También está la succinilcolina, que como ya les mencioné, es un relajante neuromuscular despolarizante. Esto quiere decir que el paciente nos va a hacer fasciculaciones, nos va a hacer unos movimientos como tónico-clónicos, y es el único que nos presenta esta característica. Este medicamento viene históricamente de cuando los indios cazaban y utilizaban este veneno que encontraron y lo untaban con las flechas, y esto paralizaba a los animales a los cuales ellos estaban cazando. La presentación, hay varias presentaciones, la más conocida es el Kelicin. El Kelicin viene en un frasco ampolla que cada mililitro, cada cc de medicamento contiene 100 miligramos y viene por 1 gramo. O sea, ella trae 10 cc o 10 mililitros.
y la dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo, teniendo un inicio de acción supremamente rápido, entre los 15 y los 30 segundos, con un efecto máximo al minuto y una duración muy limitada hasta 8 minutos. Precaución, no hacer dosis repetidas de este tipo de relajantes porque nos puede presentar un efecto dual, una relajación tipo dual, que después es mucho más difícil de revertir y se prolonga el efecto. No puede utilizarse en pacientes que tengan alteración de la placa neuromuscular, aquellos pacientes encamados crónicamente, pacientes quemados, pacientes con trastorno hidroelectrolítico, sobre todo con el potasio, porque él nos va a sacar potasio de la célula y nos puede predisponer a arritmias. Y sobre todo en el antecedente de una hipertermia maligna. El otro medicamento que nos puede servir para nuestro arsenal es un anestésico local que puede ser utilizado de manera endovenosa, que es la lidocaína. Es un aminoácido tipo aminoamida. Viene en diferentes presentaciones, viene al 1%, viene al 2%, tanto de manera simple como adicionado con epinefrina. La presentación para endovenoso es aquel medicamento que se utiliza sin epinefrina. Es muy importante que entendamos esto. Nunca vamos a poner de manera endovenosa ninguna de las presentaciones con epinefrina o con adrenalina. La dosis de este medicamento es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Entonces la cantidad de mililitros que voy a tomar dependerá si la presentación que tengo es al 1% o al 2%. Si es la presentación al 1%, cada cc de medicamento contendrá 10 miligramos. Si es al 2%, cada cc o mililitro contendrá 20 miligramos. Si el paciente pesa 80 kilos, si es la del 1%, pues le coloco 8 cc de medicamento, que serían 80 miligramos, si voy a utilizar la dosis de 1 miligramo por kilo. Y si estoy utilizando la presentación al 2%, pues tomo 4 cc, porque cada cc me contiene 20 miligramos y eso me sumaría a los 80 miligramos. Efecto máximo al 1 o 2 minutos, una duración más o menos entre los 10 y 20 minutos. Beneficios: nos disminuye el dolor de inyección tanto del propofol como de los relajantes musculares como tipo rocuronio, y atenúa un poco la presentación de las fasciculaciones cuando estamos relajando con el paciente con la succinilcolina. Hay que tener precaución en el paciente hipovolémico o en inestabilidad miocárdica o en falla cardíaca. Vamos a hablar ahora de la técnica de intubación endotraqueal. Hay diferentes pasos para prepararnos para poder optimizar los tiempos y nuestra técnica. Vamos a hablar de la secuencia de intubación rápida en el contexto de una reanimación ACLS, en el cual queremos definir nuestra vía aérea asegurándola de manera rápida y disminuyendo la generación de aerosoles que nos van a producir las compresiones. Entonces la secuencia empieza con una preoxigenación. Tenemos que tener en cuenta que en el contexto del coronavirus no se deben utilizar cánulas de alto flujo, no debemos utilizar oxigenación a más de 5 litros por minuto porque esto nos aumenta la generación de aerosoles. Debemos colocar los filtros HEPA o los filtros HME y debemos tratar de evitar la ventilación no invasiva, es decir, la ventilación con presión positiva con máscara. No se recomienda hacerlo. En caso tal de que tengamos que hacerlo, que vayamos a reanimar al paciente, hacer la estrategia no CE, sino VE, con un sello, un muy buen ajuste de la máscara sobre el rostro, haciendo un muy buen sello, y nunca olvidar colocar nuestro filtro EPA. Debemos hacer un correcto posicionamiento del paciente. Siempre los anestesiólogos hemos notado que en los otros servicios, cuando se disponen a intubar y sobre todo en el contexto de urgencia, no se toman el tiempo de darle una correcta posición al paciente o posicionarse uno con respecto al paciente de la manera adecuada que nos facilite la técnica. Entonces lo hacemos de manera incómoda, con la posición de olfateo incompleta o mal hecha, o no la hacemos, no hacemos posición en rampa cuando tenemos que hacerlo. Entonces no hacemos una alineación de los ejes de la manera adecuada, dificultándonos la técnica de intubación. Entonces debemos posicionar al paciente de manera adecuada. Debemos hacer nuestra inducción, y eso dependerá del antecedente del paciente y el contexto, si el paciente está inestable hemodinámicamente o no. Y yo voy a escoger los medicamentos que ya le mencioné antes. Puedo colocar, si el paciente está estable, está consciente, no está muy desaturado, puedo colocar midazolam, una benzodiazepina, puedo colocar el fentanil, puedo colocar un opioide y puedo colocar un hipnótico que puede ser el propofol o puede ser el pentotal, dependiendo del que tenga en el servicio o el que el paciente no tenga contraindicado. Por el contrario, si es un paciente que está desaturado, que está inestable hemodinámicamente, entonces mis inductores pueden ser el etomidato, que ya hablamos a 0,3 miligramos por kilo, o puedo utilizar la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo.
en caso de que el paciente esté inestable. En el momento que llega la inducción, no se debe olvidar colocar la lidocaína, que nos va a mejorar un poco la parte de las fasciculaciones en el caso de la succinilcolina y nos disminuye el dolor de la inyección de diferentes medicamentos como el rocuronio o como el propofol si los estamos utilizando. Y debemos minimizar el tiempo de apnea. Entonces vamos preparando todo este contexto y vamos colocando nuestros medicamentos. Es muy importante que relajemos al paciente de manera completa en el contexto de la no generación de aerosoles o no la aerolización. Nosotros debemos tratar de que el paciente tenga una relajación neuromuscular completamente instaurada. Si nosotros permitimos que el paciente tosa, puje, en el momento que estamos haciendo nuestra intubación nos estamos exponiendo una gran cantidad de aerosoles directamente sobre el rostro de nosotros y es algo que debemos evitar a toda costa. Es decir, que el paciente tiene que estar en un muy buen plano de relajación y de hipnosis para evitar estos movimientos de tos o de que el paciente puje. Además debemos tener a la mano, como lo comenté antes, vasopresores o medicamentos en bolo o en infusión en el caso tal de que tengamos que compensar alguno de los efectos que nos esté produciendo el medicamento que estemos colocando y en lo posible, como lo mencioné, minimizar la necesidad de ventilación. Debemos ventilar con un buen sello. Si necesitamos colocar una cánula de ID la podemos colocar y nunca olvidar que debemos ventilar con la técnica VE en las manos y no con la CE. Algo muy importante y quiero aclarar en este punto es que cuando ventilemos debemos ventilar con las dos manos, debemos hacer sello con las dos manos. El ajuste de la máscara sobre el rostro del paciente debe ser con las dos manos y no con una sola mano porque eso permite la salida de aerosoles. Eso quiere decir que es otra persona quien debe estar encargada de hacer la ventilación. Es decir, que vamos a hacer un sello bimanual y la ventilación es compartida entre dos personas. Si por algún motivo no tengo una vía aérea fácil o se me está dificultando la ventilación, yo puedo hacer una técnica intermedia en la cual voy a pasar un dispositivo supraglótico de segunda generación, es decir, una máscara laringia, hago el pase del dispositivo supraglótico, paso mi máscara laringia y ventilo a través de esa máscara laringia hasta que cambio la técnica o cambio mi estrategia para intubar, ya sea que cambie la pala, llame a otro operador, pida otro dispositivo, cambie cualquier parte de la técnica en la cual crea que estoy fallando o que crea que necesite mejorar y puedo ir ventilando al paciente con una máscara laringia. Si esta máscara laringia no me permite intubar a través de ella, entonces en el momento en que me disponga a intubar la retiro y hago la maniobra de intubación. Y si es una máscara a través de la cual puedo hacer la intubación, entonces puedo utilizarlo como un dispositivo intermedio entre la máscara facial y poder intubar a mi paciente. Las recomendaciones es utilizar el dispositivo con el que me ofrezca la mayor probabilidad de éxito en el primer intento. En el contexto de la urgencia, poder intubar al primer intento es casi menos del 80%. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de garantizar que nuestro primer intento sea el mejor intento. Por eso debe ser realizado con el equipo todo disponible para poder tener diferentes opciones que se llegasen a presentar y sobre todo debe ser realizado por aquella persona que tiene mayor dominio de la vía aérea o por la persona que haga intubación de manera más experta en el servicio en el momento que esté. Podemos utilizar otros dispositivos como los videolaringoscopios, pero como lo dije previamente debemos familiarizarnos con el dispositivo porque ellos tienen diferentes tipos de palas, que es curva, recta, y cada tipo de dispositivo tiene unas indicaciones o incluso hay que montar unas bujías dentro del tubo cuando uno va a intubar con videolaringoscopio porque no es una visualización directa de las estructuras glóticas sino a través de una pantalla, entonces nos es más difícil llegar con el tubo a dichas estructuras, entonces hay que leer todas las indicaciones de los respectivos modelos. Como les mencioné, el tubo en mujeres 7, 7,5, 8, en hombres puede ser 7,5, 8, 8,5 y siempre tener aspiración disponible. Una vez que yo he logrado hacer mi intubación y he pasado el balón neumotaponador, ha pasado las cuerdas, yo debo pasarlas 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas y en ese momento hacer la insuflación del balón neumotaponador. Si utilicé un buggy o un estilete, antes de que el tubo termine de pasar por las cuerdas, yo debo hacer el retiro de este buggy o este estilete, teniendo precaución de que el mismo no sobresalga la punta del tubo y me pueda hacer un trauma a nivel de las estructuras de la vía aérea.
No se olviden de, antes de retirar este buggy o este estilete, hacer un pinzamiento del tubo para tratar de evitar la generación o que los aerosoles que se puedan generar, o incluso si el paciente llegase a pujar, que quedan contenidos en el tubo clampeado y no salgan al ambiente. Debemos hacer fijación del tubo y solamente vamos a desclampear una vez que el sistema esté conectado a mi ventilador, a mi dispositivo bolsa máscara y el balón neumotaponador esté debidamente insuflado. Debemos confirmar la correcta profundidad del tubo, que esté simétrico, que la expansión torácica sea simétrica, y el gol estándar para nosotros saber que realmente hicimos una intubación es que el paciente presente una capnografía adecuada y con una curva adecuada y normal. En este video que les estoy pasando se muestra cómo es la figura de la capnografía, cómo es la figura normal, en el cual tiene un ascenso rápido, una meseta, que es el momento donde se produce el tiempo expiratorio, y un descenso rápido, que es donde se produce la inspiración para nuevamente empezar el ciclo expiratorio. La capnografía también es un predictor de la calidad de reanimación que yo estoy dando. Si el paciente está en un código, estamos ante un paro cardíaco, la capnografía nosotros debemos tratar de que esté por encima de 10 milímetros de mercurio para nosotros entender que estamos haciendo una reanimación de una adecuada calidad, que las compresiones son de una profundidad adecuada, que estamos dejando expandir el tórax, que no estamos ni muy rápido ni muy lento, y una subida abrupta de este valor de capnografía quiere decir que el paciente retornó a la circulación espontánea y nos está indicando que el paciente está respondiendo al código y que podemos pasar al protocolo de lo que sería los cuidados posparo. Aquí les paso un video de una imagen de los diferentes monitores y parámetros que uno tiene que tener en un paciente intubado en cuanto a su ventilación, ya sea manual o mecánica, y todos los parámetros a nivel de cardiovisoscopio, frecuencia cardíaca, saturación de pulso, frecuencia respiratoria y por supuesto la capnografía. Les muestro un resumen de drogas. Este cuadrito es un resumen de las drogas que les mostré, donde les hablo de los diferentes tipos de drogas, la dosis a la cual se les recomienda el uso, el inicio de acción de cada una de ellas, su pico de acción, su efecto máximo, la duración de su efecto y las precauciones que deben tener con cada una de ellas a grandes rasgos. Finalmente les presento el algoritmo donde se resume la secuencia de intubación, teniendo en cuenta si estamos ante un paciente estable o un paciente inestable. Esto en el paciente que sea consciente, no en el paciente en código. Si el paciente está estable, tenemos las opciones de utilizar el midazolam y o fentanil. A su vez de hipnótico podemos utilizar el propofol o el tiopental. Por el otro lado, si estamos ante un paciente inestable, podemos utilizar el etomidato o la ketamina. Y en la parte de los relajantes podemos utilizar tanto el rocuronio como la succinilcolina, dependiendo de los antecedentes de cada paciente. Debemos hacer la intubación, si fue exitosa, debemos hacer todos los procesos de fijación de tubo, inflar el balón neumotaponador y hacer toda la secuencia de ventilación. Si no, tenemos que hacer un retroceso en nuestro algoritmo y pensar en cuáles son los dispositivos de rescate. Podemos pasar a un dispositivo supralótico como una máscara laríngea de segunda generación para poder ventilar al paciente, o de seguir ventilar al paciente con máscara facial, no olvidando hacer un adecuado sello con un filtro de alta eficiencia para partículas. Si no puedo hacer nada de esto, puedo intentar hacer una reversión en el caso del rocuronio con el Sugamadex, y en el caso de la succinilcolina, en el contexto tiempo, que como les expliqué anteriormente, la duración de su efecto era entre 5 y 8 minutos. Cuando nosotros estamos ante un paciente y queremos definir su vía aérea, tenemos varios mecanismos para facilitarnos nuestra ventilación y poder llegar al proceso de intubación. Uno de los dispositivos que mejor nos facilita la ventilación son las cánulas de Guedel o cánulas de Mayo. Estas cánulas deben ser utilizadas en el paciente inconsciente. En el paciente semi-inconsciente o consciente vamos a utilizar son las cánulas nasofaríngeas. En este caso, la cánula de Guedel se mide desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura labial. Y así nosotros podemos ver que sea el tamaño adecuado. Si es del tamaño adecuado, nosotros vamos a hacer la introducción de la cánula con la parte cóncava hacia arriba. Vamos a hacer esto y cuando lleguemos a la mitad vamos a hacer el giro completo para poder fijarla y que nos haga tracción de la lengua hacia adelante. Si utilizamos una cánula más pequeña,
nos va a poder empujar la lengua hacia atrás, produciendo una obstrucción de la vía aérea, y si es demasiado grande podemos maltratar y no conseguir el fin de poder ventilar mejor a nuestro paciente. El otro dispositivo con el cual debemos familiarizarnos es con nuestras máscaras faciales. Nuestras máscaras faciales tienen como una forma triangular, el cual su vértice está en la parte de arriba y es lo que va sobre el puente o el dorso nasal, y esto es lo que nos va a cubrir la parte de la boca en la barbilla. Nosotros vamos a colocar nuestra máscara de manera que cubra tanto nariz como boca, y cuando hacemos una fijación normal en el contexto no coronavirus, hacemos la maniobra C, donde colocamos los dedos índice y pulgar sobre la máscara, y con los otros 3 dedos hacemos la tracción mandibular. En el contexto del coronavirus se ha recomendado hacer una maniobra BE, donde colocamos pulgares e índice y los otros dedos hacemos la tracción mandibular, y así hacemos un adecuado sello, una fijación de la máscara sobre el rostro del paciente. Una vez nosotros tenemos nuestra fijación, un segundo operador va a colocar un filtro EPA, un filtro de alta eficiencia de filtración de partículas, y luego conectamos nuestro dispositivo bolsa máscara o nuestro ventilador. Entonces una persona hace la fijación bimanual y el otro operador se dispone a hacer la ventilación. Estas son las máscaras laríngeas, que son los llamados dispositivos supraglóticos. Si ustedes recuerdan, son los dispositivos que yo les comenté que podemos utilizar de manera de transición entre la ventilación con máscara facial y antes de la intubación, o incluso algunas generaciones de estas máscaras nos permiten hacer una intubación a través de ellas, por ejemplo la tipo Fast Track, que tiene un dispositivo o una lengüeta que levanta la epiglotis y nos permite el paso del tubo a través de ella. Estas máscaras laríngeas vienen en diferentes tamaños de acuerdo al peso del paciente. Por ejemplo, esta es una máscara número 5, que es para un paciente que pesa adulto entre 70 y 100 kilos, y nos dice que debemos llenarlas con aire, y nos dice que debemos llenar un volumen de aire de hasta 40 mililitros. Esta es una máscara número 5. Por ejemplo, esta es una máscara número 3, acá tenemos, que nos dice que es para un paciente adulto entre 30 y 50 kilos, que debemos llenarla con aire, menos de 20 mililitros de aire o 20 cc de aire. Y por ejemplo, esta es una máscara 2.5, que nos dice que es para un paciente entre 20 y 30 y que nos vamos a llenar con aire menos de 14 mililitros. Entonces, con base a esta información, nosotros vamos a escoger la máscara laríngea que ajuste mejor a los parámetros del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay unos introductores que nos permiten colocar un introductor metálico y nos permite hacer la maniobra de la colocación, pero por lo general no vamos a contar con este dispositivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos simular el proceso de deglución del paciente. El paciente debe estar inconsciente, nos colocamos en la cabecera del paciente, hacemos una tracción de la parte de la mandíbula y la lengua, y con nuestra mano dominante colocamos la máscara como si fuera un lápiz y la vamos a ir guiando con nuestro dedo índice dentro de la boca del paciente, y la vamos a desplazar como si hiciera el proceso de deglución hasta donde ella llegue. En el momento en que ella llegue a su tope, procedo por este puerto a inflarle el volumen de aire que le corresponde según el tamaño, y voy a adaptar mi ambú, lo voy a adaptar, o mi ventilador lo voy a adaptar. Hago la colocación del aire y aquí voy a colocar mi ambú, lo tengo con la máscara, retiro la máscara y hago la adaptación y procedo a hacer la ventilación a través de la máscara. En el momento en que yo decida retirar la máscara, puedo optar por no desinflarla. Esto va a ayudarme a que las secreciones se vengan, la saliva se venga con la máscara, y hago el retiro de ella de esta manera. Entonces así se utiliza la máscara laríngea. Cuando voy a hacer la intubación del paciente, voy primero a armar mi laringoscopio. Aquí tengo el mango del laringo. Él tiene, por decirlo así, un cilindro, el cual yo voy a utilizar para adaptar mi pala. En este caso, esto es una pala curva, es una Macintosh número 3, que es la que puedo utilizar en mujeres adultas y en hombres. Entonces, yo voy a adaptar mi pala o mi valva a ese cilindro, ahí quedó ajustado, y así lo activo. Debe encender la luz. Si ustedes notan, la pala tiene aquí una hendidura
que es donde yo debo montar la lengua del paciente para desplazarla. Es por esto que el laringo se agarra con la mano izquierda y entra en la comisura labial derecha. Entonces vamos a hacer este proceso. Con mi mano izquierda agarro el laringo de la manera más proximal posible para poder tener un buen dominio de él. Entro sobre la comisura labial derecha de mi paciente, desplazo la lengua y no debo hacer el efecto de palanca, sino que debo hacer es un desplazamiento hacia los pies del paciente, y con esto logro visualizar las estructuras de la epiglotis y la glotis para poder hacer mi intubación. Esta es una guía metálica, un buggy, una bujía. Es un alambre maleable que está recubierto para tratar de proteger un poco la vía aérea en caso tal de que lleguemos a toparla con ella. Nosotros debemos introducir dentro de nuestro tubo endotraqueal esta guía. Esto ahí depende del grosor, hay para adultos y para pediátricos, y la vamos a llevar hasta antes de salir y asomarse por la punta del tubo, es decir, esto no lo podemos permitir. Ella debe quedar un poco antes para no traumatizar la vía aérea. Esto no lo podemos permitir porque podemos hacer un trauma de las estructuras de la vía aérea. La vamos a dejar un poco antes y eso lo vamos a garantizar doblando, como esto es maleable, doblamos la punta, así con esto garantizamos que no vaya a avanzar más de lo que nosotros queremos. Una vez tenemos esto, podemos hacer la forma de un palito de golf, podemos darle una forma al tubo y esto nos va a permitir, de pronto cuando la laringe está muy anterior, poder llegar a la estructura con un poco más de facilidad. Proceso de intubación: abro mi laringo, mano izquierda, lo agarro de manera proximal, entro por la comisura labial derecha, desplazo las estructuras de la lengua. Cuando visualizo mi glotis, visualizo mis cuerdas vocales, que las estoy visualizando aquí, hago el pase de mi tubo a través de estas estructuras. Una vez pasé las cuerdas vocales, pido a un segundo operador que haga el retiro de la guía sosteniendo yo mi tubo de manera que no se me desplace, y hago la insuflación de mi balón y procedo a conectar mi ambú o mi dispositivo de ventilación en este sentido. Finalmente, quiero agradecerles por acompañarme en este módulo de ACLS con un énfasis en la intubación. Gracias por acompañarnos, gracias a la familia Quirón Colombia, y los invito a seguir mis redes sociales, doctora Marta Monroy, anestesióloga.